Preside este evento La Transformación Avanza, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Salud, David Kershenovich. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. La Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El Coordinador General de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlas y saludarlos. Muchas gracias por venir, todos. Gracias. Un abrazo y mi gratitud para todas y todos ustedes. ¿Están felices porque nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está aquí, en su querido Sinaloa, con todas y todos nosotros? Hoy la doctora Sheinbaum es sinaloense. ¿Les gusta que sea nuestra paisana? Ah, pues es nuestra paisana por un día, no sé si quiera más. Además, su esposo es de Sinaloa y de Mazatlán, de maneras que es nuestra paisana. ¿Están contentos porque es nuestra paisana? Claudia Sheinbaum es sinaloense. Bueno, claro que sí, porque es un honor estar hoy con Claudia. Y lo estamos porque la doctora Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México en toda su historia. Porque la doctora Sheinbaum orgullosamente es la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México. Y por cierto, las manda a Sinaloa para que nos cuide y nos proteja. En fin, porque la doctora Sheinbaum, con su admirable ejemplo, inspira a la mujer mexicana y a la mujer sinaloense en su lucha por su liberación. ¿Verdad que sí? Pero también porque la doctora Sheinbaum recupera para los mexicanos los trenes de pasajeros. Porque además la presidenta de México apoya a los productores del campo, a los pescadores, que aquí hay muchos, ganaderos. Doctora, Mazatlán no solo es agua salada, es también leche, es la principal cuenca lechera de Sinaloa. Por eso, saludo a los ganaderos. También apoya
a las maestras y a los maestros. A ver, ¿dónde están las maestras y los maestros? Apoya a las familias sin vivienda. A ver, ahí viene el CONAVI. Ahí viene el Infonavit, que es un programa ambicioso que Sinaloa ya lo está aprovechando, programa de la presidenta Claudia. A nuestra presidenta la queremos en Sinaloa porque impulsa un sistema de salud para todas y todos los mexicanos sinaloenses. Gracias, secretario de Salud, que está con nosotros también, el doctor Kerchenovic. ¿Está bien? Lo dije bien, mi querido doctor. Muchas gracias. Y también la queremos en Sinaloa a la doctora Sheinbaum porque apoya al turismo, al comercio, impulsa la inversión pública y privada, así como a todos los ámbitos de la economía. Amigas y amigos, de nueva cuenta, me da mucho gusto que vengan a ver a nuestra querida presidenta. Ya le dije yo ahorita, en el camino la vinieron viendo muchos sinaloenses. La saludaron, se retrataron y si se quedaron afuera, le digo, esos estuvieron en primera línea, vieron a la presidenta, platicaron con ella y lograron retratarse. Pero viene a este acto ella con mucho gusto. Y qué bueno, todos los que están en aquella carpa lateral, como si estuvieran aquí, los queremos mucho, los queremos mucho. Las que están en esta carpa lateral, las queremos mucho, están con la presidenta. La presidenta Sheinbaum es sin duda una mujer de Estado, una mujer ejemplar, una mujer demócrata y es una mujer universal. Con mucha dignidad y patriotismo, dialoga con todas y todos los mandatarios del mundo, quienes sean. Con su elevado e inteligente manejo de la diplomacia, se ha ganado el reconocimiento y el respeto internacional. Esa es nuestra presidenta. Gracias a ello, las negociaciones diplomáticas de México con el resto del mundo son exitosas. Ahí están, por ejemplo, las políticas comerciales, arancelarias, migratorias, todas de interés estratégico y supremo para México. También la protección y el resguardo de los derechos y libertades de todas y todos los mexicanos que vivimos en territorio nacional o en el extranjero, nuestros paisanos. Por eso, las y los mexicanos bien nacidos, como ustedes, todas y todos, somos mexicanos bien nacidos. Las y los mexicanos bien nacidos le reconocemos su permanente e inquebrantable defensa de la soberanía nacional, que es el interés supremo de la patria. Por todo eso, ¡viva nuestra presidenta doctora Claudia Sheinbaum! Bienvenida, querida presidenta de Sinaloa, a rendir su informe. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Muchas gracias a nuestro gobernador Rubén Rocha Moya. Gracias, Rubén, por esta recepción. Muchas gracias por tu trabajo siempre al frente del pueblo y del estado de Sinaloa. Gracias, Rubén. Siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa y a su gobierno.
El 1 de septiembre, como todos los años, el presidente, en este caso la presidenta, damos nuestro informe al pueblo de México. Entregamos el informe al Congreso y dimos el mensaje a la nación desde Palacio Nacional. Pero en este caso, al cumplirse casi un año de nuestro gobierno, tomé la decisión de visitar todas las entidades de la República. Los presidentes, la presidenta, gobernamos desde el centro de México. La Ciudad de México es el centro político de nuestro país, pero nos debemos a todo el pueblo. Por eso decidí hacer un informe en cada estado de la República. Esa es la razón por la que nos encontramos hoy aquí en Sinaloa. Este fin de semana terminamos al rato en Tepic y mañana en Jalisco y Colima, y vamos a haber cumplido los 31 estados, y el 5 de octubre les invito, nos vamos a reunir una vez más en el Zócalo de la Ciudad de México. Somos un gobierno que no llegó solamente a administrar. Somos un gobierno que no es que haya ganado las elecciones y ya cumplimos. Nosotros tenemos causas y principios. Venimos de un movimiento social que tardó muchos años en construir una alternativa real de transformación profunda para nuestro país. En el 2018, México cambió por voluntad del pueblo de México y llegó a gobernar en diciembre del 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició la transformación de nuestro país. Tenemos principios y causas. Llegamos a seguir transformando México, a seguir construyendo un país con justicia, a seguir construyendo la paz desde abajo, a seguir construyendo el bienestar para el pueblo de México. Ahora te atiendo, compañera, terminando el evento, con gusto, ahora te atiendo. Terminando el gobierno del presidente López Obrador, del 2018 al 2024, hubo una noticia extraordinaria que duró muy pocos días. Es más, algunos ni la sacaron en su primera plana. Algo único, una hazaña. En 6 años, México sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos. No había ocurrido nunca en la historia de México. Es más, durante 36 años de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña, 36 años, México solamente creó más pobres y más desigualdad. Llegamos a ser el país más desigual del planeta. Es decir, que la diferencia entre los más ricos y los más pobres era la más amplia de todos los países del mundo. Pues ahora en 6 años no solo disminuyó la pobreza, sino que se distribuyó la riqueza, o dicho de otra forma, disminuyó la pobreza porque se distribuyó la riqueza. Ahora, con la encuesta ingreso-gasto,
Somos el segundo país menos desigual de todo el continente americano, solamente después de Canadá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se logró? Con principios, con causas y con el cambio de un modelo económico, político y social en nuestro país. Por eso le llamamos transformación. Cambió el modelo. Durante 36 años se gobernó para unos cuantos, o dicho de otra manera, unos cuantos. Los más ricos de los ricos se apoderaron del gobierno. El presupuesto del pueblo era dirigido para ellos. Se privatizaron las empresas públicas, se privatizaron las carreteras, se rescataron y se volvieron a privatizar. Dejó de haber apoyo al campo, dejó de haber apoyo para la gente. Solamente iban a las comunidades a dar apoyos cuando venían las elecciones. Votas por mí, te doy apoyo y olvido durante 6 años. En cambio ahora gobernamos con un principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. No solo es justicia social, sino que da resultados. México está hoy mejor que lo que estaba hace 7 años. Hay principios y hay causas. ¿Cómo fue que salieron 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos de la pobreza? Lo primero, aumentó el salario mínimo. Pasó de 3,000 pesos a 8,600 pesos el salario mínimo. No se nos puede olvidar que durante 36 años, no aumentó el salario mínimo en términos reales. Decían, fíjense, decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión, que si aumentaba el salario mínimo se iba a devaluar la moneda. Pues ¿saben qué? No hay inflación, estamos en récord de inversión extranjera directa y el peso es de las monedas más estables de todo el planeta. Cuando aumenta el salario se distribuye la riqueza. Así que lo primero, aumento al salario mínimo. De 2018 al 2025 el salario mínimo en términos reales aumentó 135%. Y me comprometo con ustedes, si me permiten llegar al 2030 junto con ustedes, hoy el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. Cuando salgamos va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. La segunda razón por la que disminuyó la pobreza son los programas de bienestar. Este año, del presupuesto público, estamos destinando 850,000 millones de pesos para todos los programas de bienestar. Y el próximo año vamos a llegar a 1 billón de pesos distribuidos a la gente. Además, gracias a nuestros diputados y senadores, un aplauso para nuestros diputados y senadores, diputadas, senadoras, gracias a ellos, a ellas, los programas de bienestar, la mayoría de ellos ya no dependen del presidente, ya son derechos constitucionales de letra en la Constitución de la República. A ningún adulto mayor se le pregunta si va a votar por un partido político o si pertenece a un partido político. Todas las personas al llegar a los 65 años
tienen derecho a la pensión universal para el adulto mayor. Eso, solo en México. Les voy a informar cuántas personas reciben programas de bienestar en el estado de Sinaloa. Que sí, cierto, soy sinaloense. Por adopción y por amor, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¡arriba Sinaloa! ¡Arriba el pueblo de Sinaloa! Pensión para adultos mayores lo reciben 338,273 personas en Sinaloa, solamente por haber cumplido los 65 años. Pensión para personas con discapacidad lo reciben 60,603 personas en Sinaloa, 8,357 jóvenes construyendo el futuro, 16,855 becas a estudiantes de universidad, 122,085 beca a adolescentes de educación media superior para que no abandonen sus estudios. A todos se les beca sin excepción. Beca a niños y niñas, 39,308. Niñas y niños de 0 a 4 años, 7,700. Producción para el bienestar lo reciben 36,642. Fertilizantes gratuitos, 53,497. Sembrando vida, 8,800 productores. Leche para el bienestar, 112,163. Bien pesca, 32,734. 1,464 escuelas públicas de educación básica recibieron La Escuela Es Nuestra y 101 escuelas preparatorias públicas este año recibieron también La Escuela Es Nuestra. Y este año hay 3 nuevos programas de bienestar, 3. El primero, el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya las de 60 y 61 tienen el apoyo, las de 63 y 64, las de 60, 61 y 62 ya se inscribieron. En octubre comienzan a distribuirse las tarjetas del Banco de Bienestar y antes de que acabe el año todas las mujeres de 60 a 64 van a recibir pensión Mujeres Bienestar. ¿Sí saben por qué solo es para las mujeres? Porque en este caso es solo para las mujeres. Ya veo aquí a varones, caballeros que me miran y dicen, ¿por qué solo para las mujeres? Porque las mujeres hacemos un trabajo muy importante. Las mujeres que trabajamos solo en la casa o las que trabajamos en la casa y fuera de la casa, hacemos un trabajo que pocas veces es reconocido, un trabajo de cuidados. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y de los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Si se ríen es que sí es cierto, ¿eh? Llegamos a los 60 años, ya los hijos crecieron, tienen sus familias, ¿y ahora quién cuidamos?
a los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como llegamos todas las mujeres a la presidencia, es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Dije, cuando entré al gobierno, que llegamos todas las mujeres al mismo tiempo. Ahora que di el grito de independencia, dije, viva Josefa Ortiz Telles Girón. Y preguntaron, oiga, ¿por qué no dijo Josefa Ortiz de Domínguez? Porque así nos enseñaron en la escuela. Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, nos enseñaron en la escuela, que fue la que dio el taconazo para informarle a los insurgentes que ya los habían descubierto y que tenían que adelantar el grito de independencia. La conocimos solo por eso, pero ella fue una luchadora por la independencia, estuvo presa varias veces, encabezó una lucha muy importante, jaló con sus hijos a distintos lados para seguir defendiendo la independencia de nuestro país. Y mi pensamiento, que si bien amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, es que las mujeres no somos de nadie, somos personas. Por eso dije Josefa Ortiz Telles Girón. Aprovecho para decir que, ahora que siempre digo que la pensión Mujeres Bienestar es de 60 a 64, un día que lo estaba diciendo pensé, bueno, ¿por qué a las mujeres nos dicen que no debemos decir nuestra edad? ¿Verdad que sí? No, no vayas a decir tu edad, ya estamos envejeciendo y no, hazte la jovencita. ¿Pero por qué? Yo tengo 63 años y a mucha honra, ¿por qué tenemos que estar escondiendo las mujeres nuestra edad? Y también les comparto que cuando llegué a la presidencia como primera mujer, a un cómico le preguntaron qué piensa que una mujer llegó a la presidencia. Y dijo de manera muy, despectiva, ya llegó un ama de casa a Palacio Nacional. Y me dio mucho coraje porque hay muchas heroínas anónimas en nuestro país, mujeres que se dedican al hogar, que hacen mucho trabajo, que levantan a las familias, que han levantado al pueblo de México. Y la verdad me cayó gordo y entonces le dije, pues ¿sabe qué? Soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres no somos más, pero tampoco somos menos y podemos ser lo que queramos ser. Ese es el mensaje. Bueno, el segundo programa de bienestar, beca Rita Cetina para todos los adolescentes de secundaria pública. Vamos el próximo año a una pequeña beca para los estudiantes de primaria, de manera paulatina, para todas y para todos, como me comprometí. Y el otro programa nuevo se llama Salud Casa por Casa. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que van a visitar a todos los adultos mayores, ya los visitaron, y a las personas con discapacidad, para una atención primaria de la salud. Este mismo año lo consolidamos con farmacias del bienestar, para que con el programa
puedan recoger sus medicamentos gratuitos en las farmacias del bienestar. Este año también iniciamos un programa derivado del segundo constitucional de reconocimiento a los pueblos, de otorgar recursos de manera directa a todas las comunidades indígenas y afromexicanas de México. Ya son 4 niveles de presupuesto: el federal, el estatal, el municipal y el que llega directo a las comunidades indígenas. Eso ya es por ley, ya va a ser así siempre, no solamente en el 2025. Bueno, ¿qué más para Sinaloa? Vamos. Bueno, ya se terminó la carretera San Ignacio-Tayoltita, de hecho ya se puede pasar. Vamos a ir a inaugurarla muy pronto. Aquí en Mazatlán estamos construyendo un puente que ya inició en estos días. Estamos, gobernador, a todas y a todos, mi compromiso es que vamos a bachar y a repavimentar todas las carreteras federales de Sinaloa. Ya llegó un tren, le llamamos un tren de repavimentación, para iniciar la repavimentación. Son equipos de pavimentación. También estamos con la Secretaría de Marina modernizando el puerto de Topolobampo, la tecnificación de 2 distritos de riego, el 010 y el 075, para mayor productividad y conservación de agua, igual que las obras en las zonas de riego agrícola de las presas Picacho y Santa María. Aquí en Sinaloa vamos a construir 57,418 viviendas con el Infonavit y con Foviste para personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y 215,804 familias se vieron beneficiadas con la disminución de sus créditos que pagaban al Infonavit, que eran créditos impagables. También durante todo ese periodo daban créditos para vivienda, se pagaba y se pagaba y se pagaba la vivienda y no disminuían los créditos. Pues ya por decreto y por ley tienen que disminuirse todos los créditos que fueron adquiridos antes del 2018. Decidimos ampliar el número de preparatorias y de universidades. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues hay que hacer más escuelas. Entonces, estamos construyendo 3 planteles, 1 en Culiacán y 2 aquí en Mazatlán. Es la reconversión de 2 secundarias en preparatorias. Y tenemos que ponernos de acuerdo, gobernador, para ver dónde construimos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, un campus de la universidad aquí en Sinaloa. Vamos a hacer 39, lo que eran antes las guarderías del IMSS, ahora les llamamos Centros de Educación y Cuidado Infantil. Van a ser 39 en Sinaloa para apoyar a las madres trabajadoras, gratuitos. Estamos construyendo nuevas salas de quirófano y área de quemados en el Hospital Pediátrico de Culiacán, la construcción del Hospital General Regional en Culiacán del IMSS y la ampliación del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa también en Culiacán, del IMSS Bienestar. Bueno, les anuncio 2 temas, gobernador. 1, va a haber un pago adicional de Bienpesca de 3,750 millones de pesos para apoyar a Sinaloa. Les propongo 2 cosas.
Uno, a los ganaderos, ampliar el programa que estamos haciendo en Coahuila, en Durango y en Sonora, de apoyos, de créditos blandos para apoyar la ganadería, para incorporarla también al estado de Sinaloa. Les propongo que venga aquí el sinaloense que de aquí de Mazatlán, que es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se ponga de acuerdo con ustedes. Ya está el programa, lo ampliamos a Sinaloa, y también que de una vez nos pongamos a trabajar en el tema del maíz del próximo año, para que no nos agarre con problemas de bajos precios. Dimos un apoyo adicional este año, pero le voy a encargar a Julio Verdegué que venga aquí a Sinaloa para ponernos de acuerdo en estos dos temas. El tema del maíz para el próximo año, afortunadamente está lloviendo y va a haber una buena cosecha, pienso yo, el próximo año. Ya las presas están casi al 50%, pero ahora tenemos que garantizar el tema, o por lo menos ayudar un poco al tema del bajo precios, es que así nos ocurre el próximo año, y el tema de la ganadería. Bueno, Sembrando Vida no lo dije. Y luego cada municipio de Sinaloa ¿sí lo dije? Va a tener un centro libre para mujeres. La modernización de las centrales hidroeléctricas de Santa María en Rosario, Picachos en Mazatlán, Yamata en Cozalá. Y quiero tocar un tema que me parece importante. Estamos apoyando al gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Viene cada 15 días el gabinete de seguridad, está aquí el secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, apoyar, hay elementos de todas las corporaciones apoyando al pueblo de Sinaloa. Y vamos a seguir así. Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional, con inteligencia, investigación y judicialización y mucha coordinación de todas las fuerzas del orden y de las fiscalías. Y van a seguir teniendo todo ese apoyo. Siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa, pero creo que es importante aquí en Sinaloa comentar algo. Hemos tenido en este año una relación con el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los temas que nos plantearon fue la seguridad. Y siempre dijimos dos cosas. Sí, coordinación, sí, colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Fíjense cómo nos hemos ganado el respeto bajo este principio. El día de ayer hubo la primera reunión de el comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del secretario del Departamento de Estado. Y les dijimos, siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México. Y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo.
La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás. Es la esencia de la nación, es la esencia del pueblo de México. Y desde aquí decimos que eso nunca va a estar a negociación. Estamos viviendo un momento especial en todo el país. Vamos bien y como dije en el informe, estoy segura que vamos a ir mejor. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Mazatlán! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.